días, mis hermanos. Es un honor para nosotros estar en nuestro programa de Luminares en el Mundo, donde juntos estaremos caminando a través de la historia de la Iglesia para develar antiguas herejías que han resurgido. Y siempre aclaramos resurgido porque habían nacido en un momento de la historia, solo que la Iglesia, conforme a lo que dice la palabra del Señor en el libro de Judas, contendió ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Sin embargo, hemos visto cómo han estado brotando nuevas herejías, constantemente estamos viendo muchas falsas doctrinas, y ese es el propósito que nosotros nos trazamos con este programa Luminares en el Mundo: sacar a la luz y reprender, como dicen las Escrituras, todas estas herejías, combatiendo fuertemente con la palabra del Señor, que es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Soy el pastor de mis días y les invito a estar con nosotros durante los próximos 35 minutos en este programa. El texto de este día se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 24, donde dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Debe ser cristiano, no puede ser masónico, porque pienso que hagan rituales ocultos, hagan cosas que no tengan que ver con el Evangelio. El Evangelio es una cosa que debe hacerse públicamente, extender hasta todas las vidas. No se debe ser masón, por el motivo de que aparte la masonería es una religión que no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces ellos ahí practican cosas y hacen cosas que no es bíblico. Lo que yo oigo hablar de ellos, que ellos en sí lo que hablan muchas cosas como política, cosas que no sé, que ellos decirte muy bien lo que tengo entendido es eso. Pero también comparten, también tienen su juicio, ¿entiendes? Creo que no, pienso que no, porque en primer lugar, las logias masónicas tienen su secreto, cosas que están ocultas, cosas que pertenecen más bien al mundo del ocultismo y esas cosas, y que no son dadas o que no permiten que todas las personas tengan conocimiento de lo que ellos practican en sus templos. Y los cristianos no son así, los cristianos al contrario, más bien quieren que todos conozcan la verdad y lo que ha pasado con su vida, quieren contarle al mundo de lo que Cristo ha hecho con ellos. Y en segundo lugar pienso que tampoco, porque un cristiano debe vivir bajo los preceptos y principios que enseña la palabra de Dios, y que no son los mismos que rigen en una secta o un templo masónico. Sí, dicen que uno tiene que ser buen padre, buen hijo, buen vecino, pero somos buenos cuando nos comparamos entre nosotros, pero ¿qué somos cuando nos comparamos con Dios, que es el Creador? Que puedo decir a ti que eres bueno, yo puedo decir que soy bueno, pero ¿qué hago cuando me comparo con Dios? Realmente, para ellos, la persona buena es la que... ¿Ok? Entonces, nada, pienso que no, porque no compartimos nuestras mismas creencias, no somos nuestra base como concepto de la vida y de las cosas que enseña la palabra de Dios, no está en concordancia con lo que enseña la logia masónica hasta donde yo sé. Aun cuando en muchos lugares nos encontramos con una logia masónica, sin embargo muchas personas, especialmente cristianos, no saben ni tan siquiera qué es la masonería. Algunos dicen que es una fraternidad, que es una religión, y lo más triste de todo es que hay incluso algunos cristianos que dicen que no hay nada de malo en ser masón, aunque sea cristiano. Hoy tenemos en nuestro estudio al pastor Rafael Millares, quien además de ser pastor ha sido un especialista en este tema, ha estudiado acerca de este tema, y él va a estar compartiéndonos acerca de la masonería. Pastor, quisiera saber cuándo surge la masonería. Bueno, Dios les bendiga a todos los hermanos que están mirando este material. A la pregunta suya, mi hermano Demi, puedo responder que
a pesar de que hay diferentes criterios con respecto al surgimiento de lo que es la masonería, los documentos más antiguos que hay dentro de esta fraternidad, como se le llama en ellos mismos, es la Carta o Estatuto de Bolonia, que son a partir de 1248, y es lo que le da el origen en la Edad Media a esta fraternidad, a este grupo en el país de Inglaterra, en la nación de Inglaterra. El surgimiento se da porque hubo hombres que quisieron unirse en grupos de ayuda o gremios de albañiles, porque precisamente el nombre masón viene del inglés, que significa gremio de albañiles o grupo de ayuda. Y estos grupos de ayuda pues se establecen para ayudarse mutuamente entre ellos, que conformaban esos gremios. De todas formas, hay muchos que también propugnan un surgimiento más atrás de la Edad Media, como es el caso de aquellos que tienen el criterio de que Hiram Abi, el arquitecto del Templo de Jerusalén, fue el iniciador o fundador de la masonería, ya que ellos estaban construyendo, y recordemos, la masonería tiene que ver con albañiles, y estaban reconstruyendo o construyendo el templo de Salomón hacia el siglo IX, bendito Dios, y esto hace que ellos piensen, este hombre, Hiram Abi, un siervo del Señor que fue enviado por el mismo Señor a que Salomón lo escogiera para construir el templo, como el fundador de la masonería, y los trabajadores o albañiles que trabajaban en el templo, pues como hermanos masones. Pastor, ¿hay alguna duda? Bueno, a mí mismo me surgía la duda, porque ¿esto es una fraternidad o es una religión? Quisiera que nos dijera un poco acerca de este tema. Bueno, ellos mismos se llaman fraternidad, ya que, como dije ahorita en la primera pregunta, ellos son un grupo que se ayuda mutuamente como algo de una asociación fraterna, y por eso es que se llaman fraternidad. No se les reconoce oficialmente como religión, aunque el concepto de religión realmente no es lo que ellos practican, porque el concepto de religión es aquello que se practica para darle culto a Dios o a alguno de los dioses falsos, en ofrendas, sacrificios, etc. Y realmente ellos no practican a la vista estas cosas. Digo a la vista porque hay cosas que se practican entre ellos nada más solamente, y esto hace que no se considere como una religión sino una fraternidad. Y ciertamente se establecen las logias, no solamente masónicas, sino también de otro tipo, como el orfelismo, los caballeros de la luz, y entre ellos pues hay libertad de practicar cualquier religión, es decir, diferentes religiones asiáticas o africanas, o las mismas que se establecieron en un sincronismo religioso aquí en América. Estas religiones pues pueden pertenecer cualquiera de sus miembros, y aún hasta se prohíbe una discusión religiosa o política dentro de su reunión. Eso dentro de los parámetros de lo que entra en concepto de religión, pero usted en lo personal sí lo considera una religión. Hay cosas que se practican dentro de estos locales llamados logias, pues que sí pueden tener cierto viso de religión. Vamos a pasar un momento histórico y vamos a hablar un poco de los gremios en el momento histórico, y luego seguimos con este momento. Bueno, invitamos a todos los televidentes que estén mirando ahora acerca de la historia. Sean bienvenidos a este su programa Luminares en el Mundo de nuestro Ministerio Baluarte de la Verdad, y a esta sesión histórica que se traza como único y principal objetivo exponer
de una forma ordenada todas las herejías que en el pasado atacaron a la iglesia y hoy en día están resurgiendo y deben ser combatidas una vez más. Pero ¿cómo la combatiremos si no sabemos cuáles fueron las armas que usaron en el pasado? Este programa se busca que la iglesia recuerde cuáles fueron esas armas y puedan una vez más combatir estas herejías. El tema que hoy nos aborda está relacionado con la masonería. Bueno, ¿y qué vemos de extraño en la masonería hoy? ¿Por qué dedicarle un programa a la masonería? ¿Por qué estudiar esto? Bueno, a través de la historia podemos ubicar que no es algo nuevo, la masonería no es como tal algo nuevo. Y quisiera que lo viéramos desde el primer siglo, desde la iglesia primitiva apostólica. En los años 60 de nuestra era, hubo un emperador llamado Nerón, que fue uno de los más devastadores que tuvo el Imperio Romano. Este hombre inició la primera persecución contra la iglesia cristiana y apresó a hombres como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, y más adelante los asesinó. Este hombre creía que era artista, incendió la ciudad de Roma con el objetivo de escribir un poema y luego le echó la culpa a los cristianos, y así inició la primera persecución contra la iglesia, que termina en el 68 cuando Nerón se suicida. Este hombre fue uno de los seres humanos más terribles que ha conocido la humanidad. Fue quien mandó a asesinar a su madre. Fue un hombre que desde su juventud fue conocido por su maldad. Pero cuando él muere en el 68, el apóstol Juan empieza su ministerio en la ciudad de Éfeso en el año 70, y más adelante vienen varios emperadores, pero había una especie de profecía en aquellos tiempos que decía que Nerón iba a resucitar. No era una profecía dada por la iglesia ni de ningún tipo ni carácter cristiano, más bien era pagano, era dada por una pitonisa muy famosa de aquella época. Y fue en el año 95 cuando un emperador conocido como Domiciano, que fue tan terrible casi como Nerón, tipificó esta supuesta profecía, pues era conocido entre los mismos romanos como Nerón resucitado. Este hombre inició una segunda persecución contra la iglesia, de la cual fue víctima el apóstol Juan. Dice la historia, la tradición de la iglesia, que este hombre trató de asesinar varias veces a Juan, pero Juan no moría, hasta que se da de alguna manera por vencido y lo exilia a la isla de Patmos, donde él escribe el libro de Apocalipsis por una visión que tiene de nuestro Señor, y donde empieza presentando a Cristo como el Hijo de Dios, y luego a partir del capítulo 2 se da un mensaje a 7 iglesias de Cristo, y es precisamente el mensaje a la iglesia de Tiatira donde vamos a estar estudiando, porque en la iglesia de Tiatira, a pesar de que era la menor de todas las iglesias de Asia Menor, de las 7 que se le escribe, la iglesia de Tiatira no era como la de Éfeso, que era un gran centro comercial y filosófico. No era como la iglesia de la iglesia de Esmirna, que también tenía cierto auge. Era la menor de las iglesias, en el sentido de que Tiatira era de las 7 ciudades la más pequeña, la más insignificante, pero es a la que más se le escribe, y se le hace ciertas restricciones que no se le hace a las demás. Se le hacen amonestaciones de parte del Señor que a las otras no se le hacen, y vemos que entre ellas está el hecho de que Tiatira estaba adorando, de cierta manera estaba comprometiendo su fe en un grupo de gremios que había en aquella ciudad, y que vamos a estar estudiando en el próximo capítulo, porque lo que les reclaman era precisamente que no se reunieran en estos gremios. Había una mujer conocida como Jezabel, que vamos a estarlo viendo en el próximo programa, y nada, quisiera invitarlos al próximo encuentro de Luminares en el Mundo, para seguir indagando un poquito más sobre esta historia, y quién era Jezabel, quiénes eran estos gremios, y qué era lo que se le recalcaba, qué era por lo que amonestaba a Cristo a la iglesia de Tiatira. Como siempre les digo, una vez más, y les vuelvo a repetir, es bueno que la iglesia estudie y conozca la historia, pues los errores del pasado
y todas las enseñanzas del pasado nos son más útiles hoy para defendernos de la herejía. Que Dios les bendiga. Bueno, después de este momento histórico seguimos con el pastor Rafael Millares. Estamos tratando un tema bien interesante. Y pastor, ahorita hablamos acerca de orfelismo y caballeros de la luz. Es decir, que la masonería como tal entonces tiene distintas directrices. ¿Pudieras hablar un poco acerca de este tema? Bueno, la masonería como tal no, sino que hay diferentes grupos fraternales, ya que dentro de la masonería sí hay diferentes ramas. Por ejemplo, se conoce como la masonería regular anglosajona, una de las corrientes más grandes, que son dos en sí, que es la que está dirigida por la Gran Logia Unida de Inglaterra. Esta Gran Logia Unida de Inglaterra pues radica en Londres, y esta es una organización donde se afilian logias en diferentes lugares, en toda la comunidad británica, anglosajona, en Estados Unidos, en Latinoamérica, Iberoamérica también, en Europa continental, en otros lugares, y estas tienen sus diferencias con el otro movimiento grande también, que es el movimiento de francés, la logia, o sea, la masonería regular francesa, que su centro de dirección mundial está en Francia, y esta logia francesa pues también tiene relación con la inglesa, pero tiene también su divergencia. La francesa es un poco más adogmática, es decir, más liberal. Ella acepta logias mixtas o de la orden femenina, mientras que la anglosajona no lo acepta. Y este es lo que es dentro de lo que es la masonería. Pero hay logias como la orfélica también, puede ser independiente o unida. Y en estas logias orfélicas, pues también se lleva a cabo diferentes asuntos para tratar entre los hermanos, los llamados hermanos de la fraternidad, y que ya no viene a ser como los albañiles de la masonería, sino simplemente una reunión. De hecho, el orfelismo aquí en Cuba llegó a tener grandes próceres de la independencia de Cuba, como fueron Martí, como fue Morúa Delgado, como fue Antonio Maceo, José Maceo. Quiere decir que ellos pertenecieron, y ciertamente el orfelismo ayudó en la independencia de este mundo. Sabemos que todo este tipo de fraternidades tienen frases, señales, simbologías que son secretas, y para entrar a una reunión dentro de estas fraternidades pues tienen que usar estos tipos de señales secretas. Y se usó mucho en la manigua en Cuba para poder hacer los planes de la guerra. El orfelismo ayudó en esto cuando, para entrar en un lugar que estaba, era un campamento, digamos, de hombres llamados mambises, había que dar la señal secreta. Si no la daba, ya se sabía que entonces no pertenecía al grupo. En esto ayudó a la independencia de Cuba en aquellos años, pues la logia orfélica. A mí me gustaría, bueno, tener otro programa con usted para que nos abunde un poco acerca de esas cosas secretas que hacen los masones, pero me gustaría saber, porque logia, eso tendrá algo que ver con el logo. Exactamente, la palabra logia viene de la palabra logos. Sabemos bien que en el griego esa palabra significa verbo, significa palabra, que incluye hasta aún el pensamiento, y que lógicamente la Biblia lo adaptó, porque sabemos que el griego, la palabra logo realmente no es de origen bíblico. Tenía una connotación entre lo griego, que la mente de Dios. Exactamente, Manuel. Y esto
Bueno, pues vino a pasar a ser, a partir de que la Biblia usó esta palabra griega, el logo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Así como escribe Juan en su primer libro, en el Evangelio, en el capítulo 1, en el principio era el verbo, es decir, el logo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, que de ahí se surge la palabra logo. Es decir, que ellos tienen ciertas influencias bíblicas, aunque no son bíblicos. De hecho hay muchas cosas en donde ellos tratan de buscar una relación bíblica en su función. Como es el caso de, por ejemplo, mencionarte que el fundador de la masonería es Hiram Abu y que fue el constructor del templo de Salomón. Yo creo que hay muchas cosas que seguir compartiendo acerca de este tema. Me gustaría invitarle para que estuvieran en otra ocasión y bueno, profundizar un poco más. Pues el texto con el que comenzamos hoy habla acerca de las profundidades de Satanás y yo creo que ellos tienen mucho que ver con eso. Me gustaría que la próxima nos esté compartiendo un poco más. Amén, hermanos, es una bendición para nosotros poder haber compartido este tiempo y quisiera invitarles que nos acompañen en la próxima con el pastor Rafael Millares. El pastor Rafael Millares es pastor por 28 años en la iglesia Monte de Sion y ha sido un placer para nosotros tenerlo acá y bueno, no hemos terminado porque vamos a seguir en el próximo programa. Y a usted, mi hermano, que me está escuchando, me está viendo, quisiera exhortarle con la misma palabra que Judas exhortó a la iglesia que está ahí en su carta, contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Dios les bendiga en mi deseo. Con esto juro solemnemente proteger, bajo no menos pena de que me corten el cuello, bajo no menos pena de que me corten el cuello, me arranquen la lengua desde la raíz, me arranquen la lengua desde la raíz, o me entierren cerca del nivel del agua donde la marea sube y baja. Todos los que se unían a la hermandad de los masones hacían este juramento. 14 presidentes de los Estados Unidos lo hicieron, y entre ellos Gerald Ford, Harry Truman, Franklin D. Roosevelt, Andrew Jackson y George Washington. A lo largo de la historia americana, hombres poderosos y de gran influencia han pertenecido a la hermandad de los masones. La fraternidad jugó un papel muy importante, pero muy poco conocido en la mismísima Revolución Americana. Los símbolos de los francmasones están por todas partes. El monumento a Washington está repleto de piedras que contienen inscripciones masónicas, y el Capitolio de los Estados Unidos tuvo una inauguración masónica. Vemos símbolos masónicos en los billetes de dólar actuales. La francmasonería es una organización de orígenes misteriosos. Tradicionalmente se ha conocido como una fraternidad de hombres ligados a juramentos y rituales secretos, cuyos objetivos eran mejorar la moralidad y fomentar la hermandad a través de la historia. Esta hermandad también ha unido a eruditos y hombres de influencia a favor de causas comunes. Para poder asegurar la obtención de dichos privilegios, ¿estás dispuesto a jurar solemnemente que mantendrás inviolados los secretos y misterios de la orden? Lo estoy. Di tu nombre y repite después de mí. Yo, Henry Smith. Yo, Henry Smith. En presencia del gran arquitecto del universo y de su notable y venerable logia autorizada. Adoramos al Señor juntos antes de despedirnos. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar
de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy yendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame